Audioescuelasabática.com. Lunes 4 de marzo. El mensaje del primer ángel. Primera parte. Escucha Apocalipsis capítulo 14 versos 7 y Eclesiastés capítulo 12 versos 13 y 14. ¿Qué significa temer a Dios? ¿De qué manera el concepto de temer a Dios se relaciona con el Evangelio? ¿Y qué tiene que ver el Evangelio con guardar los mandamientos de Dios? Ver Romanos capítulo 7, versos 7 al 13. ¿Qué relación hay entre temer a Dios y glorificarlo? Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eclesiastés capítulo 12 versos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos capítulo 7 versos 7 al 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El llamado a temer a Dios y dar gloria, Apocalipsis capítulo 14 verso 7, se proclama en el contexto del Evangelio eterno. Tomar conciencia de lo que Cristo ha hecho por nuestra salvación da lugar a nuestra respuesta positiva. En la Biblia, temer a Dios y darle gloria están estrechamente relacionados. Salmos 22, 23, Apocalipsis capítulo 15, verso 4. Juntos señalan una relación correcta con Dios. Job capítulo 1, verso 8, y obediencia a Él. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino tomarlo en serio y permitir su presencia en nuestra vida. El pueblo de Dios del tiempo del fin es el que teme a Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 18, capítulo 19, verso 5. Dios desea que su pueblo lo ame. Deuteronomio capítulo 11, verso 13. Mateo capítulo 22, verso 37. Le sea obediente. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Y refleje su carácter. Génesis capítulo 22, verso 12. Es importante que el pueblo de Dios le dé gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. El juicio en cuestión aquí es el juicio investigador preadvenimiento, que tiene lugar antes de la segunda venida. El propósito de este juicio es revelar si servimos realmente a Dios o no, una decisión que se manifiesta a través de nuestras obras. Ver 2 de Corintios capítulo 5 verso 10. Al término de este juicio se decide el destino de cada persona. Apocalipsis capítulo 22 verso 11. Y Jesús vendrá a traer su recompensa a cada persona
según sus obras. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. El juicio de Apocalipsis capítulo 14 es una parte del Evangelio. Para quienes tienen una buena relación con Dios, el juicio es una buena noticia. Significa vindicación, salvación, libertad y vida eterna. No obstante, es una mala noticia para los desobedientes, a menos que se arrepientan, se vuelvan a Dios y acepten este mensaje de la hora del juicio en el tiempo del fin. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. ¿Cómo podrías defenderte en el juicio? ¿Qué veredicto revelará tu vida? ¿Qué te dice tu respuesta sobre la necesidad del Evangelio? ¿Por qué el Evangelio está tan estrechamente unido al mensaje del primer ángel?